Muy buenas noches a todos. La verdad me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Habíamos quedado pendientes en esta segunda sesión. De alguna manera, el día de hoy platicaremos un poco sobre el manejo reproductivo del semental bovino. La primera sesión fue muy larga, si ustedes recuerdan, fue manejo reproductivo de la hembra bovina y habíamos quedado en pendiente comentar algunos aspectos que, que pues ya por lo largo de la sesión anterior ya nos los comentamos, sobre todo cuáles eran las dudas que ustedes tenían. Entonces, inicialmente, como se programó esta presentación, es comentar al respecto, ¿no? ¿Qué impresiones le llevó la primera sesión, ¿no? Entonces, de tal forma, recordemos que la primera sesión se habló sobre el primer servicio de la vaquilla, lo que más se tocó bastante sobre el anestro en las vacas, en padre, actividades básicas en el seguimiento de reproductivo. Se habló algo de diagnóstico de gestación, que de alguna manera es el tema que abrió toda esta situación con los cursos para ustedes allá de Tizimín. Se habló sobre los indicadores de la unidad productiva y, si recuerdan, se les mostró un registro usado en hoja Excel que mostró el maestro Eduardo, muy interesante, para que ustedes lleven sus registros, ¿no? Este, Voy a recapitular muy brevemente y ojalá algunos de ustedes participaran y me dijeran si tuvieron una duda o algún comentario respecto a cada uno de estos puntos. Iniciamos hablando en esa ocasión sobre el servicio temprano en la vida de las hembras, su importancia económica, y remarcamos que era muy importante que el servicio se haga temprano para aumentar el número pues ahora sí que fertilizaciones en su vida productiva y en consecuencia la eficiencia del hato, ¿no? También comentamos sobre la alimentación y el amamantamiento, la mala alimentación y que el becerro estuviera todo el tiempo con la madre, ¿no? Que eso contribuía sobre que las vacas no presenten el celo después del parto, esos alargados periodos de anestro que tenemos tanto como problema ahí en las zonas tropicales, ¿no? Comentamos algo de la condición corporal y qué hacer cuando realmente comienza a disminuir esta condición corporal para de alguna manera tomar decisiones y de manera alimentaria, pues mejorar la situación. Ahorita, más adelante, volveremos a tocar la cuestión de condición corporal en el macho, pero también en la hembra, aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Y de tal forma que llevar una buena condición corporal tanto de la hembra se mejora la cuestión del anestro, y en el macho son más eficientes reproductivamente hablando. Hablamos o platicamos del control del amamantamiento, del hecho de que las crías no estén todo el tiempo amamantando o estén cerca de la madre, sino que amamanten una vez en la mañana y una vez por la tarde. También hicimos énfasis de las épocas cortas de empadre en el año para durante estos periodos concentrar los esfuerzos, disminuir los gastos y homogeneizar el manejo tanto de becerros, inclusive de las propias vacas, ¿no? Así aumentar la cosecha de los becerros. Y también platicamos sobre el seguimiento, el seguimiento reproductivo para mejorar la eficiencia reproductiva del hato. Entre estas cuestiones se habló de la palpación rectal, la importancia que tiene la palpación rectal para identificar problemas infecciosos o problemas de manejo que estén evitando que la vaca se cargue pronto después del parto, o también para poder confirmar la gestación, que fue una cuestión también que también dio lugar a este tipo de pláticas. Fue una de las solicitudes, ¿no? De manera muy importante saber reconocer los signos de celos. Todos lo hacen, estoy seguro bien, pero es importante siempre tenerlo en cuenta porque, increíble, por culpa de no detectar a tiempo los celos, muchas veces tenemos problemas de fertilidad, ¿no?
Nuevamente les comento, un sistema de registros adecuado hay que tener para un mejor control general. Y ahorita vamos a ver nuevamente por qué la importancia de llevar un buen sistema de registro con esta cuestión del toro. Ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Y se comentó que, perdón, los registros se pueden llevar tanto en libretas, hojas de cálculos o inclusive en algunos programas que ahora se facilita mucho tener. En fin, esta fue la parte que revisamos. No sé si alguno de los compañeros o alguien quiera comentar algo al respecto antes de entrar en la cuestión del semental. ¿Quién dice yo? Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, soy Alejandro Conde Ávila. Alejandro. Sí, te No, pues escuchamos, Alejandro. que estuvo muy bien los de los manejos que estuvimos viendo. Estuvieron muy acertadas las hojas que nos proporcionaron para llevar los datos y todo. Y que esperemos pues que igual esta plática nos sirva tan bien como nos sirvió la anterior para mejorar nuestros manejos con los animales que tenemos. Y Muy, agradecerle la plática adelantadamente. muchas gracias, Alejandro, lo hacemos con mucho Muchas gusto. gracias. Mucho gusto. No sé si algún otro compañero quiera comentar, compañera quiera comentar algo. Y si no, pues ya damos entrada a la plática. Buenas noches, médicos, doctores. Buenas noches, Miguel. Sí, Miguel Jiménez, a sus órdenes. Pues yo desafortunadamente no pude estar en la sesión anterior, apenas me enteré de las sesiones y hoy me incorporo y agradeciendo la oportunidad de estar esta tarde noche ya, y pues gracias por los temas. Con mucho gusto lo hacemos, Miguel. Sí, ahorita trataremos de recordar algunos detalles en la plática pasada. Lo vamos a hacer por necesidad, por la misma plática que nos corresponde ahora del semental. Al final de cuentas es una interacción entre el macho y la hembra. Entonces van a surgir algunos detalles y abundaremos un poquito más en condición corporal. Pero bueno, entonces iniciamos esta segunda parte, en donde igual que la anterior, lo importante es que ustedes en un futuro apliquen los criterios para una correcta valoración y manejo adecuado, en este caso, de los sementales. ¿Sí? ¿Qué vamos a tocar? Va a ser la importancia del semental en la unidad de la producción, de producción, la revisión externa, vamos a ver por qué es importante esa revisión al semental, el manejo sanitario de una manera muy general, el manejo nutricional de una manera muy general, y por supuesto aspectos genéticos, que es lo más importante. También se dará toda una plática sobre la evaluación de la capacidad reproductiva del toro, van a ver qué importante es esta técnica y todo lo que se tiene que hacer para que el toro ahora sí que se le ponga una buena calificación en esta evaluación, que es revisión de próstata y vesícula, prepucio, testículos, medición de la circunferencia escrotal, vamos a ver por qué es importante, y algunos aspectos como evaluación del semen y de la libido del toro, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces damos inicio a esta parte. ¿Por qué es importante el semental en una unidad de producción? Les quiero comentar algo muy importante. El toro, de alguna manera, aporta el 80% de la carga genética de todo el hato. Es decir, el 20% restante lo dan las vacas. De manera increíble, el toro ahora sí que llena el hato de su carga genética. Y aparte, pues ya sabemos que son los responsables de más de la mitad de nacimientos, ¿no? Entonces, de ahí deriva esa gran importancia de cuidar a nuestros sementales, que muchas veces no se les hace mucho caso, ¿no? ¿Qué cosas podemos ver sobre esa importancia del becerro? El becerro, de alguna manera, es parcialmente responsable en la producción de becerros para que estos crezcan rápido durante la etapa de lactancia. De alguna manera, la capacidad de crecimiento rápido durante la etapa de la lactancia es heredable y nosotros podemos seleccionar toros que aporten
genes para que los becerros crezcan durante la lactancia de manera más rápida. Pero además que posteriormente, cuando se integren al engorde y a la finalización, estamos hablando de animales para carne, tengan ganancias diarias de peso más altas que las que tendrían en promedio los animales, ya sea en el potrero o en los corrales, ¿sí? Y bajo cualquier situación climática, bajo cualquier condición climática. Todo esto las ganancias diarias de peso en distintos momentos, el toro puede de alguna manera aportar genes y hay parámetros para saber si un toro determinado puede aportar esa cantidad o esa posibilidad de que los animales ganen más rápido de peso, ¿no? ¿Sí? Al final de cuentas, pues todo esto que va a heredar el toro va a permitir que los animales alcancen las características óptimas que se requieren en el mercado, utilizando para ello el mínimo de alimento para su crecimiento. Eso vamos a ver qué importante es. El toro también puede heredar lo que es la eficiencia de alimentación, como vamos a ver más adelante. La capacidad de los animales de convertir forraje en carne puede ser heredada. Entonces, la verdad es que ahora hay unas técnicas muy importantes de genética para conocer qué toros pueden aportar en mayor medida estas características a su progenie, ¿no? A sus crías. Pero también en la hembra tiene beneficios, tienen características que pueden ser heredadas del padre, como es la madurez sexual. Esto es, el toro puede generar o puede aportar genes para eventos reproductivos que se realicen más rápido. Hace tiempo déjenme comentarles que no, que la heredabilidad para estas características reproductivas se hablaba que eran muy bajas, sin embargo cada vez se han ido incrementando, entonces sí pueden ser responsables de que sus hijas tengan un comportamiento reproductivo mejor. Y por supuesto, tienen genes o pueden aportar genes para una mayor producción de leche. Eso es lo que más se ha estudiado, ¿no? Particularmente en vacas lecheras, pero también para el caso de doble propósito, pues razas lecheras, de alguna manera hay sementales que pueden aportar genes para una mayor producción de leche, y por supuesto también crecimiento de las hembras. ¿Sí? Ok, entonces la fertilidad del macho, además, por otro lado, recuerden que una vaca produce un becerro por año. En contraste, un semental es capaz de producir una cantidad más grande de becerros en el mismo lapso de tiempo, ¿sí? Si de alguna manera se cosecha semen del mismo todo, pues imagínense la cantidad de animalitos. Pero en condiciones de campo es muy importante el término de macho. ¿Cuántos crías puede tener en el mismo periodo de tiempo que la hembra? Entonces, como dice aquí, se espera que el macho preñe cuando menos 40 hembras durante una estación de apareamiento determinada. Vamos a estar remarcando lo que es la época corta de empadre, ya la hablamos en la ocasión pasada, pero también es importante considerar esta situación en el macho. En una época corta de empadre de 60 días, se estima que el macho produzca por lo menos o de 40 de oportunidad a 40 hembras a que se gesten, ¿sí? Pero para que el semental sea un reproductor eficiente, necesita una atención muy especial, debe ser un poco más consentido, ¿sí? Considerando el alto costo del semental y el número reducido de estos en comparación con todos los vientres de la unidad de producción, ¿no? Entonces, es importante. Déjenme arreglar esto. Ajá. Es que me tapan los cuadritos estos. Bueno, entonces, hay que cuidar de manera muy especial al semental, ¿no? Y por lo tanto, al adquirir un semental se debe considerar para qué nos va a servir, a qué va dirigido, cuál es el objetivo en el sistema
de producción que tengamos en el rancho, ¿no? No va a ser lo mismo un semental para solo leche que para carne o para otra serie de características que veremos más adelante, ¿sí? Bien, entonces, la capacidad reproductiva del semental varía a través del año. No es lo mismo, los factores que se deben tomar en cuenta es la edad, por ejemplo. No es lo mismo un toro joven que un toro en un momento óptimo o un toro muy viejo, ¿no? Entonces, de alguna forma eso hay que tenerlo en consideración. Es muy importante tener en consideración la condición corporal. Hay épocas más difíciles, ustedes lo saben que hay épocas con mayor disposición de pasto. Es importante considerar la experiencia como semental, es lo mismo que en la edad. Los más jóvenes de alguna manera van a ser menos experimentados. Veremos más adelante algunos detalles al respecto de experiencia como semental y por supuesto la época del año. Además, hay que tener en cuenta la evolución de algún proceso patológico que de alguna forma puede afectar totalmente al semental y consecuentemente a un buen número de hembras, ¿no? Para tal motivo, para el proceso de selección del toro como reproducción, existen periodos en los cuales se debe evaluar la capacidad reproductiva del toro, que vamos a revisar esa técnica, la dará más adelante el maestro Eduardo. ¿Cuándo se debe de utilizar esta técnica? Por ejemplo, al momento de la compra. Si la persona que nos va a vender no emite dicha constancia, pues se debe pedir una evaluación al propio proveedor, ¿no? Si nosotros vendemos a la venta, nos permite ofertar con buena seguridad y además nos dará un buen prestigio como productores, particularmente si vendemos sementales, ¿no? Al inicio del empadre, siempre se debe llevar a cabo una prueba de careto. Desde este momento les diremos careto a la capacidad reproductiva del toro. Y finalmente sería al momento de seleccionar en el hato al futuro semental de los toretes en el hato, en el rancho, de alguna manera se le hacen pruebas al que le echemos ahora sí que el ojo para que sea nuestro futuro semental. Bien, la adquisición de los sementales debe estar basada en datos productivos. Esto es bien importante. De aquí comienza otra vez la historia de por qué es tan importante tener registros. Por eso es tan importante llevar los registros de producción, ¿no? Registros de crecimiento, registros reproductivos. Todos esos datos van a servir para tener parámetros y saber qué sementales se pueden comprar, ¿no? En base a esa información, ¿sí? En el caso particular de la inseminación artificial con animales importados, por supuesto, estos también deben tener esta información, ¿no? Normalmente en los catálogos aparece la información del EPD, que de alguna manera son los comportamientos que se esperan o los comportamientos predichos que se esperan con una característica, ya sea para producción de leche o para crecimiento, ¿no? El hecho, fíjense bien, el hecho de que un semental esté disponible en pajillas no quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Sino lo más importante es en el catálogo saber revisar cuál es la información que tiene, ¿no? En el caso de sementales para monta, se deben adquirir en una explotación donde se ordeñen y, muevo lo mismo, se lleven registros reproductivos para saber, para verificar que la madre de ese animal sea la mejor en promedio de la explotación. De alguna manera, más adelantito les platicaré cómo se consideran este tipo de datos o valores para saber cómo escoger cuáles son los mejores animales o los mejores sementales. Aquí estoy hablando de ordeña porque estamos platicando de un sistema de doble propósito. Algunos de ustedes también tienen sistemas exclusivamente de carne o combinan, y por supuesto también hay sementales que vienen de explotaciones de carne, no se ordeñan, no se toman los datos de ordeña, pero sí se toman los datos de crecimiento del becerro, del nacimiento al destete, del destete a los 18 meses, y en fin, inclusive hay un parámetro que se llama mérito total, que
en base a esa información se conoce qué tan buenas fueron las hijas de esos toros en su vida productiva. Es una serie de informaciones que se pueden tener a la mano. Bien, un animal de raza pura no siempre es productivo, por supuesto, ¿no? Sin embargo, los sementales F1, medio europeo, 3/4 europeo, o F2 o 5/8 europeos, no garantizan que las crías sean productivas. Fíjense este detalle. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una segregación de los genes y la consecuencia es que vamos a tener becerros, la mitad de becerros buenos, la mitad de becerros malos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que conviene es siempre pensar en animales de raza pura, pero con una buena información. El hecho también de que sean de raza pura no implica que sean productivos. Entonces, por eso vamos a remarcar en la parte genética y recordar siempre que los datos productivos es lo más importante para tomar decisiones, ¿no? Bien. Ahora voy a entrar en la cuestión de la condición corporal. En esta presentación tenemos 4 gráficas, pero me voy a permitir compartir una presentación que tengo sobre condición corporal para aprovechar que tenemos un poquito más de tiempo para presentarla. Voy a subir, tengo que andar moviendo donde está la de desactivar audio y todo eso. En fin, vamos a trabajar, ya platicamos un poco de la condición corporal la vez pasada, comentábamos que de alguna manera es muy importante y que hay que tomar un curso entero al respecto. Sin embargo, voy a tratar de darles un poco de información que les haga entender un poco más de la importancia de la condición corporal, porque como van a ver, no solo es importante para la hembra, sino también para el macho, ¿no? Entonces, ¿qué es la condición corporal? Es el mejor indicador práctico del estado nutricional de la vaca cuando ésta se evalúa a lo largo del ciclo reproductivo. Ya lo platicamos la vez pasada, nos permite ver si ganan o pierden grasa. Si ganan grasa, quiere decir que están bien nutricionalmente. Si pierden, quiere decir que están mal nutricionalmente. ¿Sí? De alguna forma, las calificaciones extremas indican que tenemos problemas serios en el rancho. ¿Sí? Es clave para identificar, además de problemas de alimentación, también problemas de manejo y problemas de salud. Y tiene implicaciones en la productividad, en la reproducción, la salud y en la longevidad de las vacas. Esto, si no mal recuerdo, lo presentamos la vez pasada, es recordarles precisamente que esta es la parte donde se puede medir el incremento o el decremento de la grasa, en esta parte, ¿no? Donde están las costillas, este es músculo, este es epidermis, piel, y esto es lo que va a ir aumentando. Y hay una serie de puntos, hay 5 puntos donde se pueden considerar estos cambios. Por ejemplo, en la vértebra de la espalda, ahorita lo vamos a ver un poco más profundamente, el aspecto posterior del hueso pélvico, o sea, desde atrás, la parte lateral es donde se ve la línea entre las caderas y la cavidad entre la cola y la tuberosidad isquiática. Esta parte las vamos a ir viendo. Y obviamente la vaca más flaca, la calificación de 1 es la más flaca, no hay nada de grasa, ¿no? Y esta grasita se va incrementando en la medida que aumentan los puntos de condición corporal. Estos puntos de condición corporal, 1 a 5, es para vacas de leche o vacas de doble propósito. Yo en lo particular, sugiero que se utilice mucho el esquema de 1 a 5 en vacas de doble propósito, porque tienen muchas veces sangre de Holstein, de suizo pardo, y de alguna forma estas son animales más angulosos. Vamos a ir viendo cuál es la importancia de la angulosidad, ¿no? Este es un animal que se ve prácticamente anguloso y se pierde esta angulosidad. Los animales de carne generalmente son menos angulosos, entonces por eso está este sistema de 1 a 5, como veremos más adelante. Y en el caso de los animales de carne tienen una calificación de 1 a 9. Son muy parecidas. Voy a ver, creo que viene adelantito una comparación de los esquemas, ¿no?
Bien, entonces entrando en materia, recuerden, la condición corporal se puede medir palpando, palpamos la cantidad de grasa que hay, como se veía en la parte donde estaba la costilla, y también con una observación visual. Entonces, vean, aquí estamos hablando de la zona isquiorrectal. Esta zona isquiorrectal de alguna manera es una zona muy importante para medir condición corporal, tanto a la vista como para tocar aquí, ¿no? Vamos a ver cómo se aumenta y se va reduciendo esto, ¿sí? Hay unas palabras medio pomposas, zona isquiorrectal, y que no les hagamos mucho caso, ¿no? Luego está esta zona de los ligamentos sacroiliacos, los vamos a estar viendo. Es ahí donde se puede ver, se puede observar qué tan angulosa es, a mayor angulosidad, a mayor ángulo, pues, a mayor ángulo, hay menos grasa, a menor ángulo hay mayor grasa, y eso nos enseñaremos a irlo verificando, ¿no? Y a darle una calificación, y nos podremos dar cuenta si se va perdiendo o se va ganando grasa a través del periodo posparto, o en el caso de los sementales, a través de su actividad sexual. En el caso de la zona lateral, vean, esta parte le llaman apófisis espinosa de las vértebras lumbares, y de alguna manera lo que se revisa es qué tan angulosas son o no, y cómo va aumentando la grasa o disminuyendo la grasa. Esta es la zona precisamente de palpación de la grasa subcutánea, ¿sí? Y en el caso del lomo también se pueden ver las últimas costillas, y de alguna forma también se puede ver la angulosidad o la cantidad de grasa que está presente. De tal manera que vean, aquí tenemos tres casos. Tenemos una vaca de 1.5, una vaca flaca de alguna forma. Vean la angulosidad que se observa aquí. Vean esta parte, está totalmente deprimida. Esta es la vaca 3, la condición 3 es la buena, la vaca que debemos tener siempre. Reproductivamente es muy segura, se puede decir de alguna forma. Entonces, vean más o menos, no está llena de grasa, pero de alguna forma no está tan angulosa como esta. Y esta es una vaca problema. Las vacas que tienen 4.5, las vacas gordas, son un serio problema. Una vaca gorda, de alguna forma, es una vaca que no está produciendo y que además no se reproduce, ¿sí? Ahora les voy a mostrar los 5 puntos de manera muy general. Vean, en el caso de una vaca de condición corporal 1, se ve clarísimo cómo de alguna forma hay una severa depresión en el área de la cola. No hay nada de grasa. No hay, en esta parte, en la sección cruzada, no se observa nada de grasa, ¿sí? Y las piernas de alguna forma se encuentran el área muy delgada, ¿sí? Estas vacas tienen serios problemas, ¿no? Vacas que de alguna manera, por supuesto, no se van a reproducir, ¿no? Y difícilmente van a seguir produciendo, ¿no? Esta es la condición corporal 2. De alguna manera, esta es la que encontramos mucho en el pico de producción lecheras, y se puede llegar a ver también en el caso de vacas de doble propósito, las llegamos a observar si no se alimentan bien, ¿no? De alguna forma, todavía no hay una buena cantidad de grasa, como pueden observar aquí, y de alguna forma también vean la depresión en la cola, vean la angulosidad que está presente, inclusive aquí en las vértebras, ¿sí? Esta es la vaca condición corporal 3, la vaca tal como debe estar, ni gorda ni flaca, que hay más grasa. Es una vaca que tiene un buen manejo y una buena alimentación. Ya nos observa la depresión de la cola y ya comienzan a ver, se ve algo de grasa en todas estas partes que son luego muy angulosas, ¿no? Estas son las vacas gordas, hay mayor acumulación de grasa, se toca perfectamente bien, así como se puede observar aquí, ¿no? De alguna forma son animales con bastante mayor cantidad de grasa, ya no es fácil tocar los procesos espinosos aquí en la columna, y prácticamente nos vamos rápidamente a las vacas totalmente gordas, ¿no? Que estas tienen problemas de salud muy canijos, ¿no? Hay una cuestión que se llama síndrome de la vaca gorda,
que de alguna forma es muy parecido al síndrome que los humanos tenemos antes de la diabetes, ¿no? Toda esa serie de problemas que tienen metabólicos, que tenemos los humanos, también se presentan ahí, pero además son animales con muchos problemas para reproducirse, ¿no? Y por supuesto son animales que deben desecharse. Vean, esta es la descripción de los dos sistemas para carne, 1 a 9, que les comentaba, le llaman sistema Nebraska, y el escocés 1 a 5, punto 5 a 5. De alguna forma son equivalentes en lo que se observa. La única cuestión es que sí hay pequeñas diferencias en la cuestión de ver la angulosidad que tanto les he remarcado, ¿no? Bien, este dibujito, esta línea verde, de alguna forma nos indica cómo deben estar los animales o qué condición corporal es la que debe ser adecuada en los distintos momentos del periodo posparto. Este es el parto, deben llegar en 3.5 y por supuesto, en el principio del periodo posparto hay un pico de producción, es cuando más leche producen y hay una reducción, pero esta reducción no debe llegar hasta 2.5. Esto nos permite de alguna manera que la vaca esté bien, pues a pesar de que esté enflacando. Este azul es cuando aguas, ¿no? Aguas es una vaca muy flaca, o este rojo es cuando aguas son vacas muy gordas, ¿no? Entonces debemos tratar que en los primeros 30, 40 días esté por aquí, en los 40, 50 días ya cuando va a llegar el servicio, el primer servicio, cuando se vamos a tratar de preñar a la vaca, ya esté aumentando peso de alguna forma. Este aumentar peso les permite que vuelvan a presentar el celo, que es lo que platicamos en la conversación anterior, y de alguna forma, por supuesto, preñadas ya van a comenzar a engordar más. Hay que evitar que pasen a esto rojo, arriba de 3.75, o que lleguen a estar por debajo de 2.5, 2.5 todavía es pasable, ¿no? Este verde de aquí. Pero ya cuando entramos a esta parte azul, aguas, ¿no? ¿Sí? Ahora, miren, rápidamente, les voy a mostrar un sistema para que vean que no es cosa del otro mundo, y lo digo de una buena manera, esta cuestión de la condición corporal. Esta cuestión que les voy a mostrar es cómo se evalúa la condición corporal en vacas lecheras, que al final del día pues es algo que podemos hacer en vacas de doble propósito. Sin embargo, sí les comento desde ahorita, yo soy de la idea que las vacas de doble propósito efectivamente se pueden medir en los 5 puntos que vimos hace ratito y no en punto 25, punto 5, punto 75. No es necesario. En vacas lecheras sí lo hacen por esa intensidad de producción que tienen el sistema de las vacas altas productoras, ¿no? Entonces, rápidamente, esto se basa casi siempre en preocuparnos por 4.5, no más arriba, porque entre 4.75 y 5, pues ya vimos que son vacas muy gordas con problemas, y por debajo de 1.5 o 1.75 son vacas también con muchos problemas. Entonces, generalmente se cierra uno a 4.70, perdón, a 2.5 a 4. Bien, ¿cuáles son las áreas donde tenemos que fijarnos? Está la punta de la cadera, esta es la que hay que tener en cuenta. La punta de la nalga, hay que tenerla en cuenta. Y la punta del ancla, ¿sí? Estos 3 puntas, de alguna manera, van a ser las referencias, van a ver ahorita, que nos van a servir mucho para facilitar este análisis que les estoy mostrando ahorita. Están las costillas últimas. Ahora, desde atrás, vean, la punta de la cadera, la punta de la nalga y la punta del ancla. Las costillas últimas, y en este caso, sí es importante ver el ligamento del sacro desde la parte trasera, ¿sí? Además, la inserción, el ligamento de inserción de la cola, ¿sí? Son los puntos. Entonces, lo que hacen cuando trabajan este tipo de evaluación de condición corporal es separar vacas que sean más de 3. Recuerden que 3 es el punto medio, el punto bueno. De 3 para arriba van a ser vacas
que le tiran hacia gordas, y de 3 para abajo van a ser vacas que le tiran hacia flacas, ¿no? Entonces, para separar de 3 hacia arriba o de 3 hacia abajo, se evalúa el ángulo entre la punta de la cadera y la punta de la nalga, usando la punta de la anca como un punto de referencia. Vean, este es precisamente la punta de la cadera, de la nalga y del anca, y se genera aquí una especie de V. Cuando esto se genera, cuando se ve aquí que es más anguloso, entonces es un animal que puede estar en 3 o menos que 3. O rápidamente, entre las mismas referencias de punta de nalga, punta de la cadera y punta de la anca, se forma una U. Entonces todas las vacas que estén así, de alguna manera van a estar de 3 para arriba. Bien, se puede usar, ¿cómo se llama? Desde atrás, otra ayuda para ver si es 3 hacia arriba o 3 hacia abajo. 3 hacia abajo van a ser puntas de cadera y nalgas afiladas y angulares. 3 hacia arriba van a ser redondeadas y cubiertas con grasa. Vean, esta sería una que no tiene mucha grasa. Y esta es una U. Va de nuevo. Una V, una U. Estas son de 3 para abajo, estas son de 3 para arriba. Bien, entonces, aquí hay vamos a ver varios ejemplos. Generalmente este ejercicio estudiamos en presencial. Les voy preguntando qué es lo que ven ahí, pero imagínense lo que es lo que están viendo ahí. Es una V, es 3 hacia abajo, una V, 3 hacia abajo. Y vean, se ve claro una U, 3 hacia arriba. Esta se ve muy bonita el animal en términos, pero sí es 3 hacia abajo, es una V. Esta se ve una V y una U. Una U. Bien, ahora me voy rápido por cuestión de tiempo. Si ya queremos ir calificando hacia abajo, las separamos las de 3 hacia las flacas, de alguna manera hay otros elementos que podemos evaluar. Por ejemplo, ahora vamos a ver las puntas de las caderas. ¿Son redondas o son angulares? Si son redondas, entonces de alguna manera es un animal que tiene 3 de condición corporal. Si son angulares, si tienen una especie de un V, 2.75 menos. ¿Sí? Entonces hay un punto de comprobación que siempre nos podemos ir hacia la parte lateral y comprobar si estamos bien, ¿no? Si lo estamos haciendo por atrás. Ahora, vámonos de 2.75 para abajo. En este caso, nos vamos a preocupar por puntas de nalga, ¿no? ¿Son como almohadillas o son angulares? Son las dos posibilidades. En este caso, pues, se ven muy redondeadas, o bastante, 2.75, y vean la diferencia, prácticamente se ven menos redondeadas, se ven más angulares, entonces estamos hablando de un animal que va de 2.75 hacia abajo, menor que el otro. Bien, ahora también se puede palpar, en este caso, si palpamos algo de grasa, en las puntas de nalga, entonces de alguna manera va a ser 2.5. Si no palpamos grasa, prácticamente estaremos por debajo de 2.5, ¿sí? Ahora, el último detalle en el caso de las muy flacas es ver las últimas costillas y la columna vertebral, ver la distancia, ahorita lo van a ver la distancia. Se observan los bordes óseos de las costillas y se ve qué tan cerca o tan lejos está esta observación, lo van a ver ahorita. Esta es la columna. Esto se alcanza a ver en un medio de la distancia. Cuando se ve este medio de la distancia es 2.25. Vean la diferencia. Aquí ya solo para ver la cercanía ya 3/4 de la distancia. Entonces,
de alguna forma estos animales están en la condición corporal más baja, ¿no? Esto es pura experiencia, es cuestión de que se haga en físico, a veces cuesta un poquito de trabajo, obviamente es más, me gusta presentarles precisamente esta diapositivas porque de alguna forma dan una idea de cómo se puede ir calificando esta condición corporal. Cuando hablamos de animales de menos de 2, estamos hablando de estos animales. Estos animales es de un trabajo que yo les mostré algunos datos en la sesión pasada, es del mismo trabajo de investigación, donde tuve animales que prácticamente bajaron muchísimo de condición corporal, ¿no? Menos de 2, por la naturaleza del trabajo, estaban todo el tiempo con el becerro y no recibían un concentrado. Entonces prácticamente fue una situación de trabajo y de investigación, pero sí llegamos a tener animales de esta naturaleza, en doble propósito. Bien, para irnos para atrás me voy rápido, por cuestiones de tiempo, y entonces vamos a ver los ligamentos. Los ligamentos de alguna forma, tanto del sacro y ligamento de la cola, vean, si de alguna manera se pueden ver todavía los ligamentos, entonces tenemos una calificación de 3.25. Si no se, en el caso del sacro, todavía se ve, pero el de la cola, permítame tantito, es visible y en este caso es apenas visible, entonces ya nos podemos considerar que está en 3.5. Vayan viendo la diferencia, simple y sencillamente se va aumentando la cantidad de grasa, ¿no? Si este ligamento de alguna manera apenas es visible y de la cola prácticamente ya no se ve, entonces ya estamos hablando de una calificación de 3.75, ¿sí? Si prácticamente aquí ya no vemos nada y aquí no vemos nada, está lleno de grasa, entonces ya es un animal que está en 4 más. ¿Sí? Y lo mismo sucede con el punta de ancas, costillas últimas visibles, aquí se ven visibles. El área entre la punta de caderas y la punta de nalgas rellenas con grasas y de alguna manera no hay un ligamento visible, no se observan, así se vería de manera lateral, ¿no? Y las puntas de las costillas últimas están visibles todavía, entonces podemos considerar que está en 4. Si aquí en esta parte prácticamente se llena de grasa, entonces ya estaríamos hablando de un problema hacia 5. Bien. Bien, otras cosas que tenemos que revisar cuando vayamos a comprar un semental o cuando tengamos un semental es una serie de cuestiones que no le hagan caso a los nombres tan técnicos, pero está la agnatia, falta total de desarrollo de mandíbula maxilar, braquignatia, que se acorta precisamente la mandíbula maxilar, o el prognatismo, que eso se da mucho en humanos, que es un alargamiento anormal de la mandíbula maxilar. Animales con ese problema no se deben comprar, sementales con ese problema no se deben comprar, porque estas características son bastante heredables, ¿no? De alguna manera todo eso lo van a revisar en la siguiente parte. Labio leporino, ustedes saben lo que es un labio leporino, también hay que evitarlo. Paladar rendido, que es la falla de la fusión entre las estructuras óseas de la boca, el paladar duro. Este trastorno puede matar al animal, no directamente, pero sí puede generar una broncoaspiración. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? En el caso de ojos y bocas, ¿no? En el ojo, animales que secretan pueden tener serios problemas, ya sea de una enfermedad o algún problema genético. El carcinoma del tercer párpado, lo mismo, es un problema muy fuerte, se puede dar por enfermedad, se puede dar por una leucosis, por ejemplo, se puede dar por rayos ultravioletas, se puede dar por una serie de cuestiones irritantes, o puede darse en un buen porcentaje por una situación genética. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y por supuesto las erosiones de la encía, ¿no? Pueden tener una serie, muchas cuestiones en boca y todo eso, son animales que van a heredar problemas para alimentar a su descendencia, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo mismo con el esqueleto y masa muscular, se debe tener cuidado con los aplomos.
Aquí están varios tipos, está el sambo que le dicen, donde las pezuñas parece que se hablaran, o el patizambo, se dejan de hablar las pezuñas, le digo yo, abierto hacia adelante. Todo eso se debe tener mucho cuidado, tener cuidado con aplomos, me cuesta trabajo subir el miembro torácico de perfil, de alguna manera el transcorvo, vean, el corvo, el remetido o el plantado, de alguna manera tener cuidado con todo eso. Y viendo de frente, esto sería lo normal, el patizambo sería hacia afuera o el sambo hacia adentro, ¿no? De alguna manera también aquí se puede ver la cuestión del ángulo, los ángulos en el caso de los aplomos, ese es un ángulo correcto, un ángulo muy recto, esto es malo, o un ángulo muy vencido, ¿no? Todo esto parte de alguna forma, cerrado de rodillas, abierto de rodillas, y en este caso, por ejemplo, hablando de corvejones, un corvejón normal, corvejones abiertos o cerrados. De alguna manera ustedes tienen mucha práctica viendo a los animales y pueden darse cuenta que estas cuestiones hay que evitarlas pues en los sementales, ¿no? En estos dibujos de alguna manera precisamente son con ángulos caídos, la cuestión de las pezuñas, ¿sí? ¿Cómo ando de tiempo? Ya vamos. Bien, en el caso de los testículos es bien importante tener en cuenta los testículos en caso de adquirir un semental. Se estudia su consistencia y todo, nada más que esta parte se ve más en la cuestión de careto, entonces nada más tener mucho cuidado con esto, lo van a revisar más adelante. Bien, ahora nos pasamos a lo que es el manejo sanitario. Hay enfermedades enzóticas que de alguna forma pues le pegan a los sementales y no tienen mucho que ver con la reproducción, pero sí hay que tener cuidado que no compremos sementales con este tipo de problemas. Las enfermedades enzóticas clásicas son el de Riengue o rabio paralítica. De alguna forma, ustedes saben que esto se ha ido afortunadamente disminuyendo el problema. Nosotros en INIFAP hemos trabajado mucho esta cuestión en las campañas que hubo para reducir el problema, aunque desgraciadamente, por ejemplo, hace poco me enteré que en Oaxaca estaban teniendo problemas, sin embargo, afortunadamente se ha reducido un poco. El carbón sintomático, producido por un Clostridium, es una enfermedad con baja morbilidad, pero sin embargo con muy alta mortalidad. Hay que tener mucho cuidado porque además es muy contagiosa. Hay de alguna forma vacuna, pero no hay que vacunar así nada más porque sí, hay que preguntar en la zona si es posible o no es posible. La septicemia hemorrágica, que tiene que ver mucho con la limpieza, produce la Pasteurella multósida. Y estas dos enfermedades son muy importantes. Antes no había tanto problema en la parte sur-sureste, cada vez está siendo peor el problema. Son enfermedades de campaña, ustedes lo deben saber. Cualquier problema, nosotros tenemos grupos importantes en el INIFAP que trabajan por un lado brucelosis, por otro lado tuberculosis. La tuberculosis de alguna forma, hay un grupo que está generando una vacuna, un antígeno para reducir la tuberculosis, pero ambos también tienen vacunas, sin embargo no hay que vacunar nomás porque sí, hay que preguntar porque todo depende cómo se encuentre la situación en cada una de las regiones. Si nos vamos ya prácticamente a lo que es el semental, hay dos tipos de enfermedades, las venéreas y las no venéreas. Las venéreas son las que el semental puede pues contaminar a la vaca, ¿no? Por ejemplo, la vibriosis, que de alguna manera es una bacteria, la Vibrio fetus, es terrible reproductivo porque genera abortos o genera que reabsorciones embrionarias, que el embrión no pueda seguir adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchas son enfermedades luego muy silenciosas, se dice muy silenciosas, entonces de alguna manera si hay problemas de fertilidad en el rancho, hay que revisar, hay que hacer un buen estudio para
determinar si no está, por ejemplo, presente la vibriosis, si no está presente la leptospirosis, que es otra bacteria que nosotros inclusive trabajamos bastante en el INIFAP. Hemos generado una vacuna, hay varias serovariedades, hay vacunas que tienen las distintas serovariedades que hay, por ejemplo, allá en el rumbo de ustedes. Y por último, otra veneria es la tricomoniasis. Este es un protozoario, es un animalito, es un microanimalito, ¿no? No es ni bacteria ni virus, y es muy contagioso desde el punto de vista venéreo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un toro que compren que traiga tricomonas se la va a pasar al resto de las vacas y hay serios problemas de abortos y demás, ¿no? Las no venerias, pues ya hablamos de brucelosis, esta prácticamente hay que tener mucho cuidado, afecta mucho, genera problemas de abortos, problemas de infertilidad, nuevamente la leptospirosis, abortos, infertilidad, y estas dos enfermedades que son víricas, es la IBR, que es la rinotraqueitis bovina, es un virus que de alguna manera también genera abortos, y la diarrea viral bovina, ¿sí? Entonces, en ambos casos hay que tener mucho cuidado porque un toro puede traer eso, entonces se le hace un estudio y evitamos el problema. Lo que sí, no hay vuelta de hoja. Cuando se haya casos de brucelosis o tuberculosis, los sementales se tienen que por fuerza. Desgraciadamente, aunque haya costado muy caro el semental y todo, el problema de perder esa inversión implica, si no la perdemos, inversión, porque si de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Bruselas, en los abortos o inclusive en los propios partos, de alguna manera son sumamente contaminantes, ¿no? Ok, entonces también tener mucho cuidado con los parásitos, ¿sí? Con parásitos hay calendarios, tanto parasitosis internas como externas se deben cuidar en el caso de los machos. Bien, tocamos mucho el punto de condición corporal. De alguna forma, en la alimentación, pues no tiene caso dar unas recetas de alimentación. De alguna forma, los concentrados van a depender de la región que estemos hablando, ¿no? Pero sí hay que considerar varios puntos. Uno, el semental debe tener un periodo de descanso, ¿no? Se supone que después de que acaba un empadre, el semental pues va a tener una condición corporal regular, ¿no? Va a tener porque estuvo trabajando, por lo cual debe permanecer separado de las vacas en un buen potrero y continuar ofreciéndole concentrado de menor cantidad. Algo que les quiero comentar, hablamos mucho de empadres. Yo sé que es difícil a veces establecer los sistemas de empadres en los actos de doble propósito. Sin embargo, hay una situación. En la zona que ustedes viven, en la zona de Tizimín, en la parte de la península, de esa parte de la península, hay un estudio del INIFAP que realizó un doctor, el doctor Antonio Romero, que pudo observar, revisando mucha información de muchas vacas, que hay una especie de estacionalidad. Hay una especie, ¿esto qué quiere decir? Que las vacas, de alguna manera, tienden a cargarse en una época. Eso sucede en muchos lugares del país, ¿no? Y cada lugar del país, muchas veces esto depende, por supuesto, de la alimentación, de si hay pasto o no hay pasto, eso ya lo platicamos la ocasión pasada, pero a lo que quiero ir es que precisamente los sementales en ciertas épocas trabajan más que en otras, ¿no? Cuando las vacas tienden a estar más en celos, a estacionarse, porque definitivamente el trabajo de este doctor sí mostró en un calendario, en un gráfico calendario, que sí efectivamente durante ciertos meses había más actividad de preñar animales, y por supuesto en este momento los sementales trabajan más. ¿Qué se recomienda para la alimentación? Es aportar un concentrado
que tenga un 15 a 17% de proteína cruda, una buena cantidad de proteína cruda, y un 70% de total de nutrientes digestibles. ¿Y en qué cantidad se recomienda? Se recomienda que sea el 1% del peso del animal. Entonces, 500 kilos, 5 kilogramos, 400 kilos, 4 kilogramos, en fin, ¿no? Algo muy importante, los sementales deben tener libre acceso a sales minerales y a agua. Bien, ya creo que ya está 8-7. Rápidamente, en aspectos genéticos, no existe la raza perfecta. No vamos a encontrar un animal que tenga todas estas ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas o cuáles son los rasgos? Que haya ausencia de problemas al parto, esto se puede heredar que se tenga menos problemas al parto, que tengan mejor fertilidad, que tengan menos mortalidad, que sean más precoces, porque se carguen lo más pronto posible, más jovencitos los animales, que tengan una vida longeva y ganancias diarias de peso es sumamente importante, la producción de leche, la eficiencia de la conversión alimenticia alta, esto es que conviertan forraje, alimento en carne de mucha mejor manera. No hay una raza que tenga todo esto. ¿Y por qué lo comento? Porque ustedes pueden seleccionar lo que más deseen en el rancho, ¿no? Entonces, por otro lado, en el caso de la ganadería tropical, ¿qué conviene? Utilizar genotipos adaptados, pero con menor comportamiento productivo, genotipos que de alguna manera aguanten las enfermedades, aguanten el calor, aguanten todo lo que se da en zonas tropicales, o, como le dicen, genotipos exóticos, razas exóticas, razas buenas, razas europeas con mejor comportamiento productivo, pero hay que modificarles en el ambiente. Entonces, lo que más conviene mejor es una combinación, ¿no? Razonable tanto de genotipos adaptados y genotipos altamente productivos para tener una producción rentable y sustentable. ¿Cuáles son las características que se buscan? Por ejemplo, en el caso de las de estética, lo que es tamaño, forma de cabeza, el cuerpo, prepucio, aplomos, pigmentación y todo, algunas son características que se usan mucho para las razas cuando se cuida mucho la raza, ¿no? Hay asociaciones de raza que pagan muy bien este tipo de sementales, ¿no? Entonces hay gente que le interesa, pero bueno, esto para mí no sería tan importante en las zonas tropicales, aunque es de respeto, ¿no? Otras características son el desarrollo ponderal, ya hemos estado hablando de ellas. Está la capacidad de ganancia de peso. ¿Cómo se hace esto? Se considera el peso al nacer contra el peso al destete, el peso al nacer contra el peso al año, a los 15, a los 18 meses, lo cual nos permite saber la ganancia diaria de peso en cada uno de estos momentos y hay parámetros que se pueden tener de estos sementales en cada uno de los momentos, ¿sí? Y de alguna forma se puede, son características que se heredan de manera importante. Para tal motivo hay pruebas de comportamiento que para mí es lo más importante en el manejo genético. ¿Qué son las pruebas de comportamiento? Es precisamente la expresión de la capacidad de ganancia diaria de peso en comparación con otros animales. Esto es, consideramos un grupo de animales que ganan cierto peso y esta cantidad de peso lo comparamos con otros grupos de animales del mismo sexo, de la misma edad, que tengan el mismo manejo y de alguna forma, si el promedio, digamos, por ejemplo, tienen, voy a decir una barbaridad, ¿no? 500 gramos diarios de ganancia de peso en promedio, toda una serie de animales, y hay un semental que evaluamos y resulta que sus hijas ganan, de esos 500 ganan 700, 200 más, eso es lo que le va a dar valor a este toro. Esto es lo que se llama diferencia esperada de la progenie, ¿sí? De alguna forma, este dato lo traen los catálogos o inclusive a veces se puede tener a nivel campo. Este dato determina la heredabilidad de algunas características productivas y también reproductivas del toro en cuestión de cómo lo transmite a su descendencia.
Se llama diferencia esperada de la progenie. Hay también otro dato por ahí que es la habilidad predicha de la transmisión. Se usa mucho para producción de leche. Y es lo mismo, vacas que hembras hijas de un toro que producen más allá del promedio, más allá del promedio. Entonces este toro les va a dar, les va a conferir esa posibilidad de, si por ejemplo el promedio ganan 25 kilos, el promedio de vacas, las hijas de este toro ganen 2 kilos, 3 kilos más, ¿no? Entonces, esto es lo importante, ¿no? Tener esta información y vuelvo a decirles, toda esta información se logra única y sencillamente con los registros que les mostró el doctor Lalo Cabrera en la ocasión pasada, ¿no? Entonces esta información es muy importante y cuando se quiere un toro se necesita siempre tener esta información, ¿no? No porque luego nos vamos con la pinta de toros muy bonitos, pero resulta que son malísimos para heredar este tipo de cosas y también a veces son malos con la capacidad reproductiva que van a ver más adelante, ¿no? ¿Ok? Bien, ya rápidamente para terminar, esta gráfica o este cuadro muestra la relación macho-hembra. Entre más jóvenes, menos hembras, entre más, en su momento óptimo, más hembras, más viejos, menos hembras. Los jóvenes menos, en momento óptimo más, más viejos menos. Y según el tipo de empadre, ya hablamos de empadre la vez pasada, entonces rápidamente, si estamos hablando de un empadre continuo con monta libre, va a tener chance de tener solo 40, pero si es una monta controlada, que nosotros digamos que todo le toque todo, pues se le puede aumentar, ¿no? Y lo mismo sucede con los empadres de corta duración, ¿sí? Al finalizar el empadre, y ya estimado el porcentaje de preñez, sabremos si el toro era bueno o malo. Se determinará la continuidad o no del macho en la unidad de producción. Si resultó malo, pues ya ni modo, ya nos amolamos, pero pues hay que buscar toros buenos por lo mismo, con buena información siempre. Bien, esto me lo voy a pasar, es lo mismo de lo que estamos hablando de empadres. Ya en cuanto a la edad del toro, la adecuada es entre 3 y 9 años. Un toro puede usarse desde los 2 años, siempre y cuando no se le den muchas hembras, no se usen más de 25 hembras, vigilando además que no monten a la misma hembra, que es el gran problema de la falta de experiencia, y no trabajarlos en vaquillas de primer servicio, debido a que pueden tener un problema a la hora de penetrar, lesionándose, y con esta lesión sienten dolor y simple y sencillamente no van a seguir montando. Bien, entonces en resumen, el semental como reproductor en el hato aporta de manera importante a la mejora genética del rancho, como lo vimos, con distintas características, tales como mayores ganancias diarias de peso en macho, mayor producción de leche en hembras. Por lo tanto, el macho requiere mayor atención que la acostumbrada para que cumpla de manera adecuada su tarea reproductora y se tengan buenos resultados reproductivos. La compra apropiada de un semental es clave en el éxito reproductivo, por lo que además de ver una apreciación visual, debemos tener un buen historial en la producción de este animal en unos registros adecuados, ¿no? Esto se logra, como les comentaba, con pruebas de comportamiento, diferencia esperada de la progenie, si se tiene. Si no se tiene, por lo menos, pues sí, ojalá lo hagan con hatos donde tengan información sobre las hijas, ¿no? Y finalmente deben revisarse las características exteriores del macho, tanto en su adquisición como de manera continua en el rancho para asegurar su buen comportamiento reproductivo. Hablamos bastante sobre la condición corporal. Su valoración constante permitirá detectar a tiempo si hay problemas de manejo nutricional y tomar determinaciones, o si hay problemas de salud también. Debemos revisar de manera regular si no se presentan defectos o lesiones en ojos, en la boca, en cuerpo, en miembros, en testículos, que también nos permitan tomar decisiones a tiempo en el manejo reproductivo.
El macho copula con muchas hembras, que si se presentan enfermedades, sean o no venéreas, puede diseminarlas o puede diseminar problemas serios de salud en el rancho, por lo que es imprescindible observar un buen manejo sanitario del productor, ¿no? Y finalmente, se debe cuidar que el macho cubra más hembras de las recomendadas, lo que vimos en el cuadro, según ya sea la edad y el tiempo de servicio, para evitar problemas de fertilidad. Bien, por mi parte es todo. Espero que no los haya aburrido con esta información. Yo creo que dejamos las preguntas. No sé si quieran descansar un poco o nos pasamos directamente a Careto. Gracias. Buenas noches. Como ya les ha comentado la maestra, mi nombre es Eduardo Cabrera y me voy a continuar con la presentación que está realizado el doctor Eugenio Villagómez. En este caso, vamos a continuar con la presentación. En este caso vamos a hablar del careto, que como les han comentado, significa evaluación de la capacidad reproductiva del toro. En forma abreviada, pues le llamamos careto. Esta evaluación se afinó acá en el instituto entre el doctor Oscar Rodríguez y un compañero de Campeche que estuvo muchos años allá, Justo Rivera. Trabajaron mucho con ellos y tuve la oportunidad de trabajar también. Entonces es un método de campo que tanto desarrollado en el INIFAP, que se aplica a los sementales. Y el resultado de esta evaluación es un indicativo numérico. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a hacer una evaluación del toro y esto nos va a dar un resultado, ¿sí? Y que se va a dividir entre algunas características que le van a dar cierto puntaje. La edad por genotipo, con respecto a la circunferencia escrotal, corresponden 40 puntos, la motilidad del semen, 20 puntos, y las anormalidades del semen tienen un valor de 40 puntos. En total son 100 puntos que debe tener el animal. Obviamente es un poco difícil tener esta calificación de 100 puntos. Sin embargo, pues nos sirve para saber en qué nivel se encuentran nuestros toros. Algo importante es recomendable evaluar a los toros cuando menos 2 veces al año. Lo que pasa con el productor, muchas veces adquiere un semental, lo introduce a su unidad de producción y hasta allá. El toro trabaja 4, 5, 6 los años que él considere, pero jamás le hacen alguna prueba para evaluar cómo está ese semental con respecto a su capacidad reproductiva. En cuanto a los resultados que podemos obtener, bueno, pues son de 0 a 39 puntos, que un semental que adquiere esa calificación, pues obviamente es un semental que no nos va a servir, es insatisfactorio totalmente. De 40 a 59 es dudoso y la calificación de 60 a 100 es cuando entonces podemos utilizar con confianza al semental. Esto es muy importante, cómo relacionamos los puntos con una estimación de preñez de los vientres. Bueno, un toro menor a de 39 puntos se estima que va a dejar gestantes o preñadas al 35% de vientres. De 100 vacas, nada más va a dejar gestantes a 35. No es que el toro no pueda tener animales gestantes, pero es un porcentaje muy bajo. Esto obviamente repercute en el bolsillo del productor. Comparado con un toro que tiene o que alcanza 80 puntos, entonces su porcentaje de preñez aumenta a 72%, o sea, 72 vacas por cada 100 que se le pongan al toro. Obviamente es muy importante también remarcarles que el método estima la capacidad reproductiva, o sea, la capacidad que tiene el toro para reproducirse, no la fertilidad, que ese es otro parámetro diferente, ¿no? Entonces, acá tenemos el número de vacas servidas, hipotéticamente, la fertilidad del hato, los resultados de los puntos careto y el número de vacas gestantes que puede tener el animal. Entonces, por eso les hablaba de que no es lo mismo la fertilidad que el resultado que se obtiene con la capacidad reproductiva del semental. De 100 vacas, se obtiene 35 puntos, únicamente va
a tener 31 vacas gestantes, y así vamos viendo que aquí va aumentando y obviamente va aumentando. Si el 95 puntos que obtenga un semental, aproximadamente unas 86 vacas dejaría gestantes. Aquí hay es un cuadro que más bien informativo por genotipo de animales, los Bos índicos y los Bos taurus, acerca de la edad en meses que tiene la circunferencia escrotal. Y aquí tenemos la edad y los centímetros que puede tener el semental. Y obviamente los puntos que va adquiriendo. En un toro cebú, pues si tiene 22, mayor a 22 centímetros, bueno, de 20 a 21 adquiriría 24 puntos. En fin, así se va yendo. Y en el caso de los Bos taurus, ganado europeo, bueno, pues de esta manera igual los puntos que puede ir adquiriendo. En cuanto a la motilidad del movimiento de los espermatozoides, obviamente para hacer este examen, pues requerimos electroeyacular al toro para obtener el semen y obviamente un microscopio para observar el movimiento que tienen los espermatozoides, ¿no? El movimiento basal, movimiento individual, aquí están lo que se califica y los diferentes puntos que se van obteniendo. Igual las anormalidades del semen, que están en este caso en veterinaria se clasifican primarias, secundarias, totales y los diferentes puntos que se pueden obtener de acuerdo a las anormalidades que se tengan, ¿no? Entonces les comentaba que, bueno, iniciamos con la calificación, pero ¿cómo se obtiene esa calificación? Bueno, pues los pasos para evaluar a los toros. Primeramente, como les comentó el doctor Eugenio, tenemos que revisar la próstata y las vesículas seminales, revisar el prepucio, los testículos, el escroto, en fin, todo el aparato reproductor externo e interno del semental. Medición de la circunferencia escrotal. Aquí es importante que considerar el genotipo, si es cebuino o si es europeo, la edad que tiene el animal, y también se debe obtener una muestra de semen y efectuar la evaluación del semen para ver la motilidad y las anormalidades, que es lo que vimos en los cuadros, y la calificación que nos dan cada uno de esos al calificar. Para revisar la próstata y las vesículas seminales, bueno, es importante que utilicemos la técnica de la palpación rectal, no solamente a las vacas, también a los sementales. Y en este caso, pues vamos a tratar de ubicar la próstata y las vesículas seminales. La uretra nos sirve como punto de referencia para dicho examen, ¿no? Entonces, esto es una técnica que, como mencionaron hace un momento, es cuestión de experiencia, que la persona que va a palpar al semental, pues sepa exactamente qué es lo que está palpando, pero sobre todo lo importante es estimar el tamaño en este caso, la próstata nos dice que debe medir 4 centímetros de ancho y alto aproximadamente. Y a la palpación se perciben ligeras contracciones. Entonces, si tenemos toros cebuinos muy nerviosos, debemos tener mucho cuidado para medir y sobre todo para checar estas contracciones. Entonces, tenemos que tener un poco de experiencia para ello. Y las vesículas seminales, que mide de 10 a 15 centímetros de largo y 2 a 3 centímetros de diámetro. Por eso les digo que en veterinaria hablamos de que a veces en el dedo tenemos una pequeña regla, porque con ella estimamos el tamaño que tiene cada uno de estas estructuras. Hay que revisar muy bien todo y si detectamos alguna anormalidad, también hay que anotarla para ver de qué tipo de anormalidad se trata y si no está interfiriendo con el desempeño reproductivo del semental. En el caso, bueno, ahora la revisión del pene y el prepucio. El pene en retracción puede examinarse desde el glande hasta la flexión sigmoidea, palpando a través de la piel del prepucio y la pared abdominal, ¿sí? Esto, como les comento, debemos tener mucho cuidado al realizar esto, cuidar en un espacio y en una manga o en una trampa por la cual el semental si se mostrara inquieto, pues no nos vaya a lastimar. La palpación puede evidenciar neoplasmas, lesiones que afectan al glande, también puede detectar adherencias, hematomas
así como el tono del músculo retractor del pene. Hay que palparlo todo, ¿sí? Desde la cavidad prepucial. Normalmente el orificio prepucial está recubierto por pelo y puede pasarse 2 o 3 dedos a través de la abertura. Es muy importante. Ahí podemos detectar si hay fimosis, si está muy cerrado el orificio o tiene alguna adherencia o tiene alguna estructura ya que puede interferir en la monta del toro. Es común observar prolapsos del prepucio. Sin embargo, a menos que existan lesiones de membrana, no interfiere con el apareamiento. Es lo que tenemos que ver qué pasa con ello. Por el contrario, cuando está muy cerrado, bueno, pues entonces no sale pene y entonces causa dolor al semental. La membrana expuesta está propensa a lesiones que pueden resultar en parafimosis. Cuando se manifiesta inflamación del prepucio, la postitis, se acompaña también de inflamación del glande. Entonces, eso es algunas veces fácilmente observable porque vemos que hay irritación, hay inflamación y eso es un problema que causa el bajo porcentaje de preñez de las vacas. Los testículos son muy importantes determinar, pues obviamente, que el semental tenga ambos testículos, su tamaño, forma y consistencia. Ya vimos la tabla en la cual vemos el diámetro de los testículos, dependiendo de si es un toro cebuino o si es un toro europeo. Y deben ser ovoides, turgentes, se pueden palpar perfectamente, y elásticos. No deben estar pegados unos con otros y deben moverse libremente la piel entre ellos. Firmes al tacto, elásticos, simétricos sobre todo, ¿sí? Sin lesiones y deformaciones, desplazamiento ascendente y descendente, independiente. Es lo que les comento, no deben estar adheridos uno con otro, deben ser totalmente independientes y por lo general no hay dolor a la palpación. Obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado. Es importante comentarles por qué razón el testículo está hacia abajo. El testículo tiene de 4 a 5 grados de temperatura por debajo de la temperatura corporal. ¿Por qué? Para proteger el proceso de producción de espermatozoides. A las anormalidades de testículos y epidídimo, ¿no? En este caso vamos a ver algunas fotos. Acá hay una hipoplasia testicular. Hay un testículo que es mucho más pequeño. Cola del epidídimo izquierdo agrandada, ¿sí? Aquí lo vemos, aquí este es lo normal, y el izquierdo vemos que está totalmente agrandada, no se define bien. Moderado desarrollo testicular, carece de simetría y está pegado al cuerpo, es cuestionable. En este caso, como ya mencionamos, la temperatura tal vez sea más alta y en ese caso hay menor producción de espermatozoides. Y esto es lo que buscamos, un excelente desarrollo y simetría testicular con un ligamento fuerte ideal. En el caso del escroto, debe darse especial atención, ya que precisamente ellos nos reflejan el estado de los testículos, ¿no? Primero una inspección visual. Antes de meter mano debemos tener al semental de pie, obviamente, y observar todos los problemas que puedan tenerse de manera visual antes de tocar los testículos, ¿no? Se revela el crecimiento del saco escrotal, lesiones, cicatrices. Aquí vemos unas lesiones que tiene y cicatrices donde ha habido lesiones. El crecimiento del escroto en ocasiones puede ser causada por pared escrotal muy engrosada, una orquitis aguda o crónica. Las lesiones y cicatrices deben recibir mayor atención, sobre todo de este tipo, ¿no? A ver si no causan lesión al testículo. La palpación del escroto se hace simultáneamente con el examen de los testículos. Aquí vemos en este caso, una normalidad que no es muy común, pero que sin embargo se puede dar, que es una hernia escrotal. Vemos cómo está totalmente prolapsada. Examen de genitales externos. En este caso, bueno, pene, testículo, epidídimo y contenido escrotal. Ya lo comentamos. En este caso, el prepucio, se refiere a un prepucio ideal, óptimo para razas sintéticas y cebú. Por lo general es un ángulo de 45 grados.
Moderado aceptable, es un poco más caído como pueden ver, y el prepucio pesado, largo y penduloso con prolapso permanente, seco y sucio, indeseable. Esto es lo que no desearíamos en un semental. Está sucio, está seco. Imagínense que entonces cuando monta una vaca, obviamente va a estar sucio. La suciedad la va a introducir a la vagina al salir el pene, ¿no? Y un prepucio pesado sin buen ángulo, indeseable para razas cebú y sintéticas. Vemos totalmente colgado el prepucio. Acá esta es una fotografía de un prepucio penduloso, como mencionamos. Todo esto se va resecando y a la vez se puede ensuciar. Aquí en este caso un tejido cicatrizal en la abertura y abscesos también que se pueden dar en el prepucio. Son abscesos que a veces son dolorosos y eso hace que el semental se niegue a montar. En el caso de las anormalidades del pene, la forma de sacacorcho, esto es un problema para introducirse a la vagina, adherencias en la vaina, hematomas, obviamente por golpes, a veces pelean los animales, a veces chocan contra algo, con una pared, esto puede producir hematomas, ¿no? Frenillo persistente y anillo de pelo en la punta. Entonces, todas estas cuestiones son anormalidades del pene y los cuales le bajan puntos y tan solamente con verlo, pues uno debería decidir o se le da el tratamiento adecuado, si es que se puede, o mejor cambiar, o como el doctor dijo, antes de comprar un semental, primero debemos hacer este tipo de evaluaciones. Si llegamos a nuestra unidad de producción y encontramos este tipo de afecciones, ya hemos pagado por él, ¿no? Entonces se puede volver un problema económico para el productor. La medición de la circunferencia escrotal, pues esto se hace con una cinta de las que llamamos desastre. Es un indicativo de la producción de espermatozoides, es muy importante esto, y la medición se efectúa en el diámetro mayor, no hacia abajo ni hacia arriba, sino en el diámetro mayor. Estas son algunas fotos de cómo se debería hacer. Y aquí damos una tabla acerca de la circunferencia mínima recomendada de acuerdo a la edad del toro. Obviamente esto va mucho con la edad del toro. Torete, pues es obvio que los testículos todavía no han crecido todo lo que van a crecer normalmente, entonces esto nos va a dar una lectura falsa porque pues, es un tamaño menor por la edad del animal. Aquí está, menor a 15 meses, unos 30 centímetros, en fin, y así hasta los 24 meses. Para la evaluación del semen, pues hay que obtener primeramente el semen mediante un electroeyaculador. La muestra debe ser de mayor volumen, menor concentración espermática que de manera natural. Lo importante, todo material que entre en contacto con el semen durante la colección, el proceso, la evaluación, debe mantenerse a una temperatura constante. Si obtienes semen y lo pones en una lámina, en algún recipiente que su temperatura sea menor a 37, digamos a 35 porque hay fresco, hay mucho frío, bueno, perdón, frío no, para aquí, para la península ya sabemos que el frío es abajo de los 30 grados, ¿no? Pero bueno, en este caso, si tenemos recipientes de frescos, fríos, pues vamos a causar un choque térmico a los espermatozoides y cuando vayamos a ver en el microscopio es evidente que mucho del daño que se tenga no es porque el semental tenga un problema, sino porque los espermatozoides sufrieron un choque térmico y murieron más bien. La muestra de semen debe ser protegida del viento, el frío y la radiación solar directa. Importantísimo eso. Cuando van a inseminar, incluso no solamente para hacer estas pruebas, mucha gente me he dado cuenta que algunos inseminadores en el sol no tienen techo, el lugar donde van a inseminar el animal, sacan allá, destapan el termo, sacan la pajilla, preparan todo, pero al transportarla les da el sol directamente. Esto puede ser un problema que puede bajar el porcentaje de gestación. Bueno, pues aquí estamos viendo nada más el proceso de electroeyaculación, ¿sí?
Introducción del electrodo, se introduce por el recto, se les da corriente mediante cierto voltaje, se obtiene la muestra de semen y aquí está la muestra de semen. Aquí está protegido, en este caso ya debe estar en el laboratorio que se le protege de la luz del sol. Para evaluar la calidad del semen, bueno, pues en este caso se observa al microscopio una gota de semen sin diluir para observar la motilidad basal, cómo se están moviendo las ondas de movimiento que tienen todos los espermatozoides. Y posteriormente se diluye de 1 a 100 en solución salina fisiológica, entonces ya vamos a evaluar la motilidad individual. El volumen, debo tener una muestra representativa. Con bueno, aparte del electroeyaculador, también podemos utilizar la vagina artificial. Con esta obtenemos entre 2 y 10 mililitros de semen, mientras que con el electroeyaculador podemos obtener hasta 25 mililitros debido a la mayor participación. No es porque se tenga mayor número de espermatozoides, sino que al estar estimulando hay mayor cantidad de secreción de las glándulas sexuales, especialmente las glándulas vesiculares que dan el volumen al semen. El color varía desde blanco grisáceo hasta el francamente amarillento, ¿no? Y evaluación de la motilidad, bueno, pues son fotografías que nos muestran lo que podemos encontrar en el laboratorio a tener microscopio. Este es un ejemplo de, este es un movimiento progresivo, se va hacia adelante, ¿no? Esta, pues al estar dando vueltas, círculos, es un movimiento no progresivo. Entonces, pues nosotros tenemos que evaluar esto y darle el puntaje adecuado para en el careto. Aquí están los criterios para la calificación de la motilidad basal e individual. Obviamente, la calificación mínima debe ser de 30%, ¿no? O en el caso de la motilidad basal, algo es importante aquí. Todo esto, como les comento, hay que tener mucha experiencia y hay gente que se dedica especialmente a esto, porque en este caso la motilidad es hasta cierto punto subjetiva, ¿no? Hablamos de ondas muy rápidas, ondas poco rápidas, oscilación generalizada, oscilación esporádica. Tal vez entre esto y esto sí encontremos diferencias, pero para lo que para mí es una onda muy rápida, para el otro debe ser mediana o poco rápida, ¿no? Entonces, la cuestión es la calificación que se le pueda dar. Y la motilidad individual, en este caso, pues no hay tanto problema porque vamos a ver si se van hacia adelante, van dando círculos, van erráticos, etcétera. Pero sí, esto es calificación tanto subjetiva de lo que estemos viendo. Y para eso, pues hay gente especializada que se encarga de... En el caso del semen, bueno, se hace una frotis de semen, se tiñe y se cuantifica el porcentaje de espermatozoides normales y anormales y la morfología espermática. Y de acuerdo a esto, pues entonces vamos a evaluar las anormalidades, que las podemos dividir: anormalidades de la cabeza, anormalidades del cuerpo y de la cola. Correcto. Entonces estamos hablando de las evaluaciones del semen, perdón, del espermatozoide, y nos referíamos a qué parte, a la cabeza, al cuerpo o a la cola. Según la parte del tracto reproductivo que pueden haberse generado, se denominan primarias y secundarias, ¿no? Entonces, las anormalidades primarias de la cabeza y de la cola. La cabeza puede ser piriforme, redondeada, estrecha, microcefálica, o sea que está muy pequeña, macrocefálica, que es una cabeza muy grande, o que tiene 2 cabezas, bicefálica, y el acrosoma normal, ¿no? Entonces, de la cola, pues una cola retorcida, hay colas enroscadas, hay colas dobles, o que están hinchadas, están abultadas, y en fin, y las anormalidades secundarias, decimos que por ejemplo, una cabeza está normal, pero está desprendida de la cola. Una gota protoplasmática, ¿sí? Proximal, algunas la consideran anormalidad primaria. Es una pequeña gotita que está pegadita a la cabeza, ¿no? La distal, la cola torcida o invertida, y también hay desprendimiento del acrosoma.
Aquí están los ejemplos. Esta es una doble cabeza, cola doble y enroscada, una cabeza suelta vemos acá. Las gotas citoplasmáticas, puede ser proximal o puede ser distal. En este caso esta es distal y acá vemos una proximal. Y la cabeza piriforme. Entonces, todas esas anormalidades son las que no debe tener un semen de un semental, un espermatozoide. Satisfactorio, el semental debe obtener al menos el valor mínimo aceptable de cada uno de los componentes. Como ya hemos mencionado, circunferencia mayor a 32 centímetros, motilidad mayor al 30% y en cuanto a sus características morfológicas, mayor al 70%. Y de esta manera damos una calificación de no satisfactorio cuando cualquier anormalidad puede disminuir seriamente la capacidad reproductiva que limite o impide el apareamiento. Y aquí estamos hablando no solamente del semen, sino de lo que hemos visto desde el tamaño de los testículos, el prepucio, en fin, todas las estructuras que hemos analizado, que hemos observado para calificar. En este caso, cuando es no satisfactorio, algunos repiten la prueba 60 días después y someten el toro a descanso sexual. Obviamente hay que darle suplementación o terapia reconstituyente durante este periodo si se juzga necesario. Diferida o aplazada, se tienen dudas, ya no es posible asignar una calificación a alguno de los componentes. Lo mismo tanto para satisfactorio o diferida o aplazada, se debe repetir la prueba a los 60 días. Otra cosa muy importante, el semental puede salir con 100 de calificación en todas las anteriores, pero resulta que el toro no tiene apetito sexual. Esto lo evaluamos mediante la libido, ¿sí? Que es la conducta que tiene el toro o la agresividad sexual, habilidad que tiene él para ubicar a la hembra y darle la monta, ¿no? Entonces, nos permite conocer esta prueba de libido. Primero, su agresividad. ¿Qué tan agresivo es el toro? Su habilidad para montar. Ya ubicó a la hembra, ya la vio, ya la sintió el olor que está en celo el animal a través de las feromonas. Bueno, pues ¿qué tanto la va a montar? Tiene que montar 2 veces, se cae, se va de lado, está muy gordo, en fin, todos esos detalles tenemos que verlos. Incoordinación, ¿sí? Y posibles defectos físicos. Una laminitis, que al montar, que al pararse en 2 patas, pues le cause dolor. Es útil para evaluar machos jóvenes y definir cuáles son considerados para ser utilizados como sementales y permite desechar toros que aunque producen buen semen y cuentan con buena genealogía, ya no son aptos para dar el servicio. En toros de alto valor genético, aunque el toro no pueda montar, en este caso se sigue realizando lo que llamamos la ordeña. ¿Para qué? Para tener semen para seguir vendiendo. La libido está asociada con el inicio de la pubertad, entre 8 y 12 meses de edad, de los cuales representan pues, 275 días más o menos, ¿no? Y obviamente, pues, ¿qué pasa al inicio de la pubertad? Los niveles de testosterona van a aumentar, precisamente hace que se despierte el apetito sexual, que nosotros llamamos libido. Los toros de alta libido son superiores en la detección del celo y tienden a servir más hembras con mayor frecuencia que los de toros de menor libido. Debe efectuarse varias veces, distintos días, y la peor puntuación se desecha. O sea, no es una sola vez que se realiza. Hay que hacerla varias veces. Una prueba de libido se efectúa exponiendo a 3 o 4 toros por una hembra inmovilizada y en celo, ¿no? El celo puede ser inducido. Su duración es un lapso de 20 minutos. Se introduce al toro en el corral y de ahí se observa qué pasa, qué es lo que hace, ¿no? Hay un formato especial para ello donde se anota el comportamiento del macho al ser expuesto a las hembras en celo. Y las anotaciones se realizan en lapsos de 5 minutos. El tiempo promedio al primer servicio es de 11 minutos y así aún así lo consideramos pues bastante alto, ¿no? Un buen semental, desde que llega, si ve una hembra, pues la anda oliendo a ver si está en celo o no está en celo. Este es el formato. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? Pues lo primero son
Investigación, ¿qué es esto? Que si el toro anda buscando a la hembra, que si nada más entra y se hace a un lado, vea, la hembra está parada a un lado, no tiene interés por ella. El otro es el flemen, que es lo característico del toro, el levantar parte del labio superior, y lomo. Si el semental recarga la cabeza en el lomo de la hembra, si la monta completamente, si la monta fue efectiva, en fin, si pelea por la hembra o no realiza ninguna actividad. Todo esto le va dando puntos al toro. Aquí está. Los puntos van de 0 a 10. Lo más importante, miren, sin interés sexual, obviamente, muestra sexual en una ocasión, en más de una ocasión, búsqueda activa de la hembra, monta o intento de monta, etcétera. Este mismo formato lo hemos utilizado porque hemos trabajado las hembras androgenizadas. Cuando deseamos utilizar inseminación artificial, pues entonces utilizamos a las hembras androgenizadas, que consiste en estarles inyectando enantato de testosterona a esos animales, a las hembras, y ellas van adquiriendo comportamiento del macho. Y una vez que ya tienen esa característica, entonces les hacemos pruebas de libido. Y los animales, las hembras, se comportan bastante bien, incluso a veces mucho mejor que un semental. En resumen, disponemos de un método de campo para evaluar la capacidad reproductiva del toro que es sencillo, relativamente, de costo aceptable y que evita pérdidas económicas a la unidad de producción. Obviamente, para un productor que realice esta práctica, pues es un poco difícil, ¿no? Y la evaluación de la careto 2 veces al año garantiza una buena cosecha de becerros, ya que la tecnología, esta práctica ha demostrado una alta relación con la fertilidad de las hembras. El método de palpación rectal usado en el diagnóstico de gestación de la hembra permite también conocer la integridad de estructuras como la próstata y vesículas para detectar problemas en el macho. O sea, la palpación se hace tanto a la hembra como al macho para obtener información diferente. Es importante la valoración profesional de la integridad de los genitales externos. Lo mismo, así como califican a los animales para en una feria, que tanto el largo de la oreja, las patas, etcétera, todo eso, también hay profesionales para verificar los genitales. Muchos años de estudio han permitido generar métodos de campo para determinar el potencial de éxito de los espermatozoides. Tan importante la evaluación del semen es la prueba de libido, como les comenté. Podemos tener un toro que saca 100 en el careto, pero a la hora de la libido, pues saca 5, 4, entonces un semental así, pues será muy bueno fisiológicamente, pero su comportamiento no es de un semental que deseamos, ¿no? Y una calificación satisfactoria de un semental, además de aumentar el número de vacas preñadas a buen tiempo en la unidad de producción, facilita la venta de sementales cuando así se requiere. Muy importante que ustedes pidan que se haga esta prueba antes de comprar un semental, o ustedes cuando van a vender un semental, pedir que se haga esta prueba para garantizarle que el semental que ustedes están vendiendo, bueno, pues tenga la capacidad para montar a las vacas y dejarlas preñadas al mayor número posible. Pues hasta aquí llega mi presentación. Espero que les sirva esta información, que en este caso es más información que alguna práctica que podamos implementar en el rancho y que ustedes puedan realizar. Buenas noches. Yo una pregunta, Alejandro Conde. Sí. Hace poco me estuvieron ofertando un semental joven, creo que tiene 16 meses, de la raza Gucerat, Ajá. con un solo defecto. Es de embrión y todo, muy buena genética, pero solo tiene un testículo. Eso lo descartó de competencias, de todo, ¿no? Pero Claro. solo tiene un testículo. ¿Hay alguna manera de, además pues de la evaluación del careto, puede ¿Evaluación tener para algún qué? problema esa? ¿Problema reproductivo?
Bueno, sabemos cuántas vacas debe cubrir, o perdón, cuántas hembras por semental le debemos asignar a un toro. Entendemos que un semental con un solo testículo va a producir mucho menos espermatozoides. No significa que no vaya a producir espermatozoides, sino que disminuye. Y en este caso, con esta evaluación, habría que hacer un conteo para ver cuántos espermatozoides aproximadamente tiene. Pero definitivamente yo no te lo recomendaría. En primer lugar, si es para meter a un lote de vacas, arriba de 20, de 30, 40 vacas, pues no te va a servir. Sí. ¿Por qué? Porque va a haber muchas vacas y sí va a preñar algunas, pero la capacidad que debería tener no la tiene. ¿Sí? Sí, Entonces, esto ya queda más a criterio del productor. Si tú consideras que ese semental te va a dejar unas crías de alto, ya sea si estás vendiendo sementales de alto valor genético o si esas crías ganan mucho peso al destete o después del destete, eso ya queda a criterio del productor. ¿Sí? No significa que un semental que únicamente tenga un testículo no sirva. Lo que nosotros hacemos es recomendar, ¿sí? Entonces, ya queda a criterio tuyo qué valor, cuál es el valor de ese toro para utilizarlo o para descartarlo. Okay. Yo pensaba por el valor genético que podría aportar. Quiero En menor cantidad, comentar algo, por perdón. supuesto. ¿Sí? Tiene toda la razón el doctor Lalón. Hay estos problemas de criptorquidia que le llaman a este tipo de toros que no les baja el testículo, porque realmente sí tienen los dos testículos, pero no les baja el segundo testículo. Cuando son sementales con mucho valor, que tú dices, Alejandro, ahorita, hay una operación, pero pues hay que prácticamente evaluar muy bien si realmente lo vale, ¿no? Porque muchas veces si va uno con la finta, habría que ver si realmente trae toda una historia, que es lo que hemos estado platicando de producción, que las hijas son muy buenas, todo, pues chance, ¿no? Pero si no, no sé si valía la pena. Pero sí hay una operación inclusive no muy invasiva, ¿no? Para bajar como con los humanos, pues, y bajan el otro testículo para que funcione, porque si de alguna forma no trabajan al 100 como dice el doctor Lalo, ¿no? Sí, Por de eso hecho yo le comentaba. pensaba hacerle un ultrasonido antes de... Sí. Ah, bueno, estaría perfecto, porque entonces, Así es. como te digo, si ese semental vale la pena, bueno, pues utilízalo. Lo que no vas a poder hacer es meterlo a un lote grande de animales, ¿sí? Nada más, pero de resto, como tú dices, aprovecha el valor genético que tenga o el valor genético de las crías o del semental que pueda dar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Nada de qué? Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Julia, mucho gusto. Yo manejo inseminación artificial en mi rancho y una vez metí un toro Brangus, que la verdad sí me costó muy barata la pajilla. Era pollo de, bueno, el caso es que todos las crías me nacieron débiles, sin fuerza en la mandíbula y se me murieron la mayoría. Entonces, ¿eso puede tener relación con alguna enfermedad viral que haya traído el semen? Como leptospira, no sé. Sí me fue muy mal con todas esas apariciones. O tenían muerte súbita así al mes. Así amanecían muertos. Y en general así, muy débiles, sin capacidad de fuerza en la mandíbula, no se paraban, no tenían fuerza en el tren posterior, o sea, así. No sé si Eugenio tenga alguna respuesta. Lo que yo te podría comentar es que habría que ver, haber estado allá para haber evaluado al semental primero, o qué está pasando allá, si no hubo un problema de falta de minerales, de problemas en la vaca. Pueden ser muchas cosas ahí. Es muy difícil, así como lo comentas, echarle la culpa, digamos, únicamente al factor
semental, ¿no? Es muy complejo porque con los síntomas que estás mencionando en los becerros, algunos corresponden a tal vez a una falta de minerales, ¿no? Es lo que se me ocurriría en este momento. Sí, porque lo No sé curioso si... es que el semen que utilicé de otro toro, que no era Brangus, que era totalmente Brahman, esos todos nacieron fuertes, grandes, o sea, bien, con fuerza. Entonces, por eso me llamó mucho la atención. Pero sería evaluar ok, más bien entonces... la pajilla del semen que usé. Nosotros tuvimos un problema de esa naturaleza en Playa Vicente, Lalo, y le comento a la compañera, la raza que manejábamos era Indo-Brasil. Entonces, en una época corta de empadre, de pronto comenzaron a nacer becerros con las características que dicen, ni más ni menos, ¿no? Y sí fue el toro, ¿no? Fue el toro, porque sí, efectivamente, si tienes como contraparte que la otra raza no tuvo problemas, entonces a lo mejor se podría descartar lo que también bien dice el doctor, ¿no? De posibilidad que sean minerales y todo. Pero sí tuvimos un problema, casualmente Cebú también, que bueno, Brangus tiene Angus en parte europeo y tiene Brahman por otro lado, pero pero sí se llega a dar ese problema, ¿no? Y qué bueno que lo comentas porque son los cuidados que debemos tener, ¿no? En ese caso era inseminación artificial, pero muchas veces si te haces si compran el toro y con ese problema, es fuerte, ¿no? Y lo que sí es cierto es que también no necesariamente se expresan esos problemas en todos los casos. A lo que me refiero es que generalmente son toros que ya han sido evaluados y todo, y de pronto, por X circunstancias, se comienzan a expresar esos en una época o algo, ¿no? Entonces, pues qué lástima, ¿no? Porque sí llega a haber ese problema, ¿no? Y como comentario, ahora que lo mencionaste, no te pregunté si no habías hecho la comparación con otro semen, pero ya tú mismo lo dijiste. Entonces, sí, definitivamente en este caso, pues como dice el doctor y por la experiencia que tuvo él con los animales, definitivamente fue el semental. Y como era semen, bueno, pues creo que la pérdida fue grande, porque no sé cuántos animales hayas tenido, aunque haya sido muy barato ese semen, pues no, realmente no tuviste las crías. El tiempo de gestación de las hembras es el problema. Claro, ¿cuántas crías, cuántas hembras? Tiempo perdido. Sí, exacto. Gracias. ¿De qué? Gobierno de México.